Una maestra quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios es un mito. La clase ocurrió así. La maestra dijo: hoy vamos a aprender que Dios no existe, le dijo a sus chicos. Dirigiéndose a los niños les dijo: Tito, ¿ves el árbol que allá afuera? ¿Ves el árbol que está allá afuera? Tito le responde: sí, maestra. La maestra vuelve y le pregunta: Tito, ¿ves la hierba? Tito le dice: sí, maestra, sí veo la hierba. Pero le dijo: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Regresando unos minutos más tarde, Tito le dice a la maestra: sí, sí veo el cielo. La maestra le pregunta: ¿y viste a Dios? Tito dijo: no, yo no vi a Dios. La maestra dice: esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es un cuento. En ese momento, María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle más preguntas a Tito. María, la amiga de Tito, le dice: Tito, ¿ves los árboles allá afuera? Tito le responde: sí, sí veo los árboles allá afuera. María le pregunta otra vez: ¿ves los árboles allá afuera? ¿Ves la hierba allá afuera? Y Tito, pues ya aburrido de las mismas preguntas, dice: sí, sí veo la hierba allá afuera. Pero María vuelve y le pregunta: ¿ves la maestra? Tito le responde: sí, sí veo la maestra. María dice: todo lo que ve, todo lo que existe se ve, ¿cierto? Sí, dice Tito. María le pregunta: ¿ves el cerebro de la maestra? Tito le dijo: no. María, entonces, Tito, según nos has enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Con esto empezamos esta ilustración de que la fe no se ve, pero está ahí. ¿Sí? Hebreos 11 nos explica muy claramente qué es la fe. Unas personas podrán decir qué es la fe. ¿Quién puede decir qué es la fe? Ahí puede levantar la mano. Seguramente la fe es lo que normalmente miramos en Hebreos 11:1. ¿Sí? Hasta no lo sabemos y lo recitamos. Después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Algunas personas creen que eso es una condición mental. Es decir, yo tengo fe de que mañana me va a ir bien, o de que esta noche voy a llegar a casa. ¿Qué otros ejemplos de fe pueden haber? ¿Sí? O solamente es una mera seguridad adelante de lo que no podemos ver. Bueno, Hebreos 11 nos explica muy claramente, pero solamente Hebreos 11:1 no nos define qué es la fe. Tenemos que leer todo completo para saber qué es la fe. ¿Sí? La fe no es algo estructural, no es algo que yo pueda decir, no es mi condición mental para que yo pueda saber si es fe o no. ¿Sí? Puedo tener fe que mañana voy a estar, como decía, en el trabajo, o que la quincena me va a llegar el 15, podría ser fe. Pero eso realmente no es lo que quiere decir la palabra del Señor. Bueno, en Hebreos 11, 1 y 2, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. ¿Ya tienen Hebreos 11 en sus Biblias? Si no lo tienen, está ahí. De todas maneras, lo pueden ustedes ahí buscar. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a definir testimonio. La definición de testimonio es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de alguna cosa. Les invito a que tome nota, que lo escriba, o de pronto, si lo tienen en su celular, que lo escriba. Vamos a mirar esta definición durante todo el transcurso de
de Hebreos 11. Bien, los antiguos, vemos en Hebreos 11, más adelante lo vamos a ir desarrollando, que es el hall de la fama de los patriarcas y de los antiguos, ¿sí? El que está ahí es como si no estuviera en la estrella de allá de Hollywood. Vamos a verlos, pero ¿por qué fueron importantes en la palabra del Señor antiguamente? Bien, ellos no solamente dijeron que tenían fe por algo, son vidas de fe, por eso es que están ahí, son vidas de fe. Bien, Hebreos, ¿ya notaron qué es la definición de testimonio? Testimonio es prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Bueno, para los que llegaron, para que tomen nota, prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Ahorita no nos va a decir mucho, pero más adelante va a ser revelado esa definición. Bien, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Bien, que en Hebreos 11:3 dice haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De qué se está refiriendo? ¿Del principio de la creación? Bien, entonces vamos a comenzar por el principio. Bien, ¿qué es la palabra de Dios? Juan 1:1 nos explica: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es verbo? Es palabra. Para los estudiosos del español, el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 2 de Juan dice: este era el principio con Dios. Pero entonces, ¿qué era el verbo? Él decía que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Pero el versículo 14 de Juan 1:1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo. Bien. Entonces, claramente que fue constituido por la palabra de Dios. Vemos que fue constituido Jesucristo. Ahí estaba inmerso en esa palabra de Dios. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio que era justo. ¿Qué es testimonio? La prueba. Es la confirmación, es una prueba, ¿sí? Dando testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellos. Bueno, testimonio de que era justo, o sea que era bueno Abel, ¿no? Justo quiere ser bueno, que hizo todo lo correcto. Bueno, para entender la fe debemos ir al principio. Dios había hecho un mundo perfecto para que pudiéramos tener una relación con Dios, ¿sí? Comenzamos desde el principio por la palabra del Señor. Estaba ahí Cristo, estaba el Padre y el Espíritu Santo. Lo podemos ver, los que han estudiado cronológico pueden saber de Génesis 1 mucho de eso. Y había puesto todo Él para que pudiéramos deleitarnos en Él. Entonces miramos Génesis 1 y 2 y es lo perfecto de Dios. O sea, lo perfecto aquí en la tierra. No había pecado, no había maldad. Bien, pero Él también nos dio una voluntad. Él no nos creó como máquinas que le adoremos. Él nos dio una voluntad para que decidiéramos. La voluntad era para decidir si creíamos en su palabra o no lo creíamos. Bien, entonces como vamos al principio, miremos Génesis 3, del 1 al 6. Lo vamos a leer así rápido, es un poco extenso. Dice: pero la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del
huerto, y la mujer respondió a la serpiente: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué? Y seréis como Dios. Ahí está el problema, ahí empezó el problema de nosotros. Querer ser como Dios. Porque Satanás ya había incrustado ese pensamiento en Eva, pues porque él ya lo tenía. ¿Ve? En Isaías 14:13 dice que él decía en su corazón: subiré al cielo, y en lo alto y junto a las estrellas de Dios me subiré, y allá mismo gobernaré y seré como Dios. Entonces ese pensamiento de Satanás ya estaba incrustado, y por eso él cayó. Por eso es que Satanás está siempre pensando lo mismo. Así que cualquier ataque de Satanás es siempre llevarlo a querer ser como Dios. En este tiempo hablaba con mi esposa, que estábamos orando al Señor, y hace como unos 2 años o 3 años nos dijo el Señor: esta semana es tiempo de decisiones. Teníamos 2 situaciones en que podemos invertir una parte del dinero, y entonces el Señor nos dijo: podemos decidir en qué invertimos eso. Pero pues como somos cortos de vista, nosotros mismos decidimos por cuál a nuestra vista decidimos. Me pasó lo del otro, ¿sí? Pero entonces, ¿era decisión de Dios o era mi propia decisión de escoger alguna de las 2 partes? ¿Ve? Entonces quise quitarle el lugar a Dios, porque lo que debía hacer fue arrodillarme y decirle: Padre, ¿cuál de estas 2 opciones es la mejor? Así que ese pensamiento es querer ser como Dios. Así que si tienen situaciones en su vida de la misma forma, no quiera ser como Dios, dependa de él. Bien, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos mismitos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 15 de Génesis 3. Ahí nos manda una promesa que es la clave de toda la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ve? Venía de la mujer. Dios estaba dando una promesa que por medio de esa descendencia, de esa simiente, de esa generación, iba a venir un Salvador que le iba a matar a Satanás y su pensamiento. ¿Sí? Así que esa promesa fue dada a Adán y Eva, pero tenían que comenzar a caminar en ella. Y el versículo 21 nos enseña que no era suficiente que ellos se taparan su pecado con hojas de higuera. En el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que ahí hubo el primer sacrificio. Entonces, ese sacrificio era la evidencia de que ellos creían en Dios. ¿Cómo es la definición de testimonio? Ahí está, ese es el testimonio. Bien. Porque en Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Bien. Continuemos en Hebreos 11:4. Entonces ya supimos
¿Cuál era la fe de Abel? Era que era bueno, que hizo las cosas de bien, que su corazón solamente estaba agradecido. Él alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de ¿qué? De sus ofrendas. El mismo sacrificio, el mismo pensamiento que le había enseñado a Adán y Eva de que cómo debíamos presentarle al Señor, creerle al Señor de esa promesa, Abel la cumplió. ¿Y por qué no miró con agrado a Caín? Porque no hizo sacrificio de sangre, porque esa era la ordenanza de que el Señor, del verdadero testimonio de que le creía al Señor. Amén. Bien, voluntad para decidir si le creíamos a su palabra o no. Entonces ahí vemos entre Abel y Caín las dos voluntades. Bien, Hebreos 11:15. Por la fe Enoc fue esto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ve que cada versículo dice testimonio? Testimonio, cada uno testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Bueno, Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios. Caminar significa estar de acuerdo con todo. Yo camino con mi esposa, estoy de acuerdo con todo. Con su esposa, con sus hijos, caminan en familia porque están de acuerdo, están caminando juntos. ¿Bien? En toda su vida. Hebreos 11:6. ¿Pero qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de lo que le busque. Tiene que haber un crea que le hay, un creer que le hay. Bien, pero tiene que haber un testimonio. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé escuchó a Dios e hizo la voluntad de Dios. ¿Ve? Hay un escuchar, hay un creer, pero también hay que hacer una voluntad. Como le decía al principio, no eran personas que decían tener fe, eran vidas de fe. Vidas de fe. Vidas que llevaron a personas, a su familia, en el caso de Noé, a llevar esa misma línea de la voluntad de Dios, a ir. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál promesa? La de 3:15, que iba a venir un Salvador. Entonces ellos comenzaron a caminar y miraron y buscaron diligentemente quién era esa persona que iba a libertar, los iba a libertar y los iba a mirar que ese Salvador iba a venir y los iba a salvar de ese no creer, porque tendría que haber un Salvador. Versículo 10. Porque esperaba la nueva Jerusalén, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham? Versículo 10. La ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad se estaba refiriendo? Ellos estaban mirando la fe, mirando a ver si les resolvía el problema de por cuál tierra ir o dónde caminar, ¿sí? No, solamente veían esa promesa. Bueno, Abraham obedeció la promesa del libertador.
Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel de quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Sin haber visto lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál era esa ciudad que su fundamento era la Nueva Jerusalén? Ellos no estaban mirando aquí. Así que nos detenemos a pensar si es fe realmente que yo llegue mañana o no llegue, o me provea el Señor o no, o cualquier situación que tenga acá, ¿es fe? Eso es una fe temporal, no es la verdadera fe que nos dice la palabra del Señor. Bien, dice versículo 16, pero anhelaban tener lo mejor, esta es una celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Tú piensas que el Señor se avergüenza de llamarse Dios de ti? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Él vea que no se avergüenza de Dios? Estamos esperando que llegue una habilidad. ¿Él qué ve? Él está viendo la sangre de Cristo. Esa promesa de que nos habla Génesis 3:15, Él está viendo de eso para que no nos avergoncemos, Él no se avergüenza de nosotros. ¿Ve? Estamos nosotros metidos en esa promesa, aunque para nosotros ya está atrás, pero tenemos algo mejor, una nueva Jerusalén celestial. Así que todas las cosas que hay acá son pasajeras. Si ve una persona de 1900 con todas sus con sus afanes y sus trabajos y sus hijos y todo, ¿está hoy aquí? ¿O hay alguna persona de 1900? Yo creo que ya no, o de pronto muy pocos, o de pronto Alvarito o Gonzalito. Así que todo su afán se vio reducida a su corta vida. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada tu descendencia. Así que Abraham sabía que por medio de él venía esa promesa que en Génesis 3:15 ya le había dicho el Señor. ¿Ve? Y si le dice, va a sacrificar a tu hijo, ¿qué confianza tan grande tenía? Como dice en el versículo 10, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él le entregó a su hijo aún no habiéndolo matado. ¿Ve? Entonces vemos en Hebreos 11 que son vidas de fe. Son vidas espectaculares, vidas que ven a Cristo en todo tiempo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no le temieron el decreto del rey. ¿Qué estaba pensando la mamá de Moisés?
que por ahí podía venir la promesa. Eso es lo que estaba pensando, ¿sí? Que fue enseñado por sus primeros 7 años como niñera, era la misma madre, pero ¿qué fue lo que le enseñó para que más adelante él dijera, no soy hijo de los egipcios, sino soy del pueblo de Dios? Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué le puedes dejar a tu hijo o a tu hija que más tarde pueda decir, oye, yo no soy de este mundo? Jesucristo. Tú le puedes enseñar eso. Más adelante, él va a creer y tener la convicción. Porque acá vemos un ejemplo. Este hijo era el hijo de la hija, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es como si fuera hijo de un vicepresidente. Hijo de un vicepresidente. Rehusó ir allá del centro. Todos los deleites, todo el dinero, toda la gloria, decir, no, yo no quiero esto no es mío, me voy a cuidar un auto en Ubaté. Eso es algo así. Es algo muy parecido. ¿Ve? Se fue mucho más allá porque fue inculcado por su madre. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero el versículo 26 es la clave de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas que el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él. Ellos conocían a Cristo, pero sabían que ahí venía alguien, que iba a venir alguien que los iba a libertar, pero ellos fueron salvos por creer en esa promesa. ¿Ve? Cristo es esa fe. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque estuvo como viendo en manos del invisible. Bueno, vamos a adelantar. El versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más esas prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Versículo 38. Y de los cuales el mundo no era digno, de errando por los desiertos. No era digno el mundo. ¿Y hoy qué nos ofrece el mundo? Deleites, entretenimiento. ¿Qué es que de los cuales el mundo no era digno para mí? Podemos decir que nos digan, no, el mundo no era digno para mí. Que el mundo pueda decir eso, no somos dignos, pero estamos siendo permeados por el mundo. Estamos siendo permeados por el mundo. Estamos siendo permeados por la tecnología. Estamos siendo permeados por muchas cosas. Estamos siendo ocupados y ocupados y ocupados y ocupados. Ayer, hace como desde octubre, creo que no abro Facebook, no lo he abierto. Mi esposa miró y comenzamos a mirar de un criterio pastoral, mirando compañeros, amigos cristianos que tenemos nosotros, y se habla de todo menos de Cristo. Se habla de todo el entretenimiento menos de Cristo. Son vidas de fe. ¿Estás tú experimentando vida de fe? ¿Estás respirando a Cristo? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los estaban persiguiendo.
cristianos en Siria, Medio Oriente. El mundo no es digno de ellos. Tú eres digno del mundo o no. O estamos conformando con todo lo que nos está llegando. 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 12:1. Por tanto que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todo Hebreos 11, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, corramos con diligencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? La nueva Jerusalén. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quién es? ¿Qué es la fe? Cristo. ¿Estás viviendo vida de fe? ¿Estás viviendo vida de Cristo? Realmente yo he sido confrontado cuando estaba estudiando y realmente no, yo no estoy viviendo vidas como la vivieron los antepasados, no porque miremos las obras que ellos hayan hecho, sino porque sus vidas fueron impregnadas de fe. Moisés llevó a 600,000 israelitas fuera de esa esclavitud, inspirando a ellos a ver a Cristo. Hemos llevado a nosotros a personas inspirando ver a Cristo también. Pedro cuando su primer discurso en Hechos, convertidos 3,000 personas, estamos nosotros en ese nivel. Cristo es la... Pero no solo es saber qué es Cristo. Tenemos que ir más allá de qué es Cristo. No, ya por fe yo ya soy salvo, así que yo hago mis cosas mientras me llega mi hora de partir y ya. No, hermanos, no es solamente Él, es la palabra. Tenemos que vivir esa palabra, porque esa es la verdadera vida. Esa palabra y esa nueva Jerusalén, esa vida comienza ahora, no comienza cuando vayamos allá al hueco. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Yo dije, bueno, si yo sé que es Cristo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer para saber que vivir en Él y hacer qué puedo yo hacer para aumentar la fe? Entonces llegué a esta porción de la palabra que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces, versículo 6, el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No mire la persona en el versículo 6 que le habla al sicomoro. Sea usted el sicomoro. Sea usted, imagínese que usted es el sicomoro. Desarráigate, le dice el Señor, y plántate en el mar, y os obedecería. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido, y come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? No, era un siervo.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No solamente es creer, hermano. No solamente es hacer de nosotros creer para salvación. Tenemos que ir más allá. Tenemos que tener vidas de fe, porque solamente creer nos va solamente a mandar este versículo 10, que somos siervos inútiles. Siervos inútiles porque creímos solo en Dios y en Jesucristo para salvación. Eso es lo que nos está enseñando aquí Lucas. Eso es lo que nos está enseñando. Solamente somos siervos inútiles si solamente morimos creyendo para mí mismo que Él es mi Salvador. Solo saber en que me salvo por medio de la cruz no es suficiente. El creer es hacer. ¿Cuál es la definición de testimonio? Es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Santiago 2, del 14 al 26 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hay mucha doctrina de que la salvación se pierde, ¿sí? De que si yo creo que soy salvo y finalmente perdí la salvación. No, es que realmente no creyó, porque tiene que evidencia, tiene que haber testimonio, tiene que nosotros inspirar vidas, llevar personas a Cristo para verdaderamente dar testimonio a mí mismo de que soy hijo de Dios. Versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que esos antiguos dan testimonio de que su fe es verdadera. Dan testimonio de que su fe es verdadera. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué dice? También los demonios creen y tiemblan. No es solo creer. No es solamente creer para salvación. Versículo 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justicia significa justificación. Y fue llamado amigo de Dios. Como Enoc caminó con Dios 300 años. Vosotros veis, versículo 24, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No es por obras que nos salvamos, pero es testimonio de que creemos. La obra es el testimonio de que creemos. Es el testimonio. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia, la justificación de Dios se revela por la fe. ¿Qué es la fe?
Cristo. Póngale ahí entre paréntesis, Cristo. Porque por el Evangelio la justicia, la justificación, la salvación de Dios se revela por la fe, se revela por Cristo y para Cristo. ¿Sí ven? Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos vivir por Cristo y para Cristo. Para Cristo. ¿Estás viviendo la fe? ¿Estás viviendo la fe? ¿Su esposo o su esposa, sus hijos, evidencian en su vida esa fe en Cristo? ¿Está transformado usted por Cristo, por la lectura de su palabra, por esa oración constante de que hay testimonio en su vida, de que hay algo que es visible, que es real, que es Cristo? En su trabajo hay evidencia de que Cristo está en su vida, de que hay algo diferente en ti. El mundo no es digno de ti. Pongámonos de pie. Cantábamos ahora hace poco, ahora en la alabanza, dice, y no pude resistir, a donde quiera yo iré. A tu lado caminaré. ¿Y qué dice? Y hablaré siempre de ti. Yo pienso que es un buen momento para que cierre sus ojos y miren su vida. Y miren su vida, ¿qué hay? En tu vida que no refleja a Cristo. Cierre sus ojos, no mire ni a la izquierda, no mire hacia atrás. Que no le pase lo de la esposa del otro. Cierre sus ojos. Mire en su vida si hay algún aspecto de su vida que no refleje esa fe que es Cristo. Mire si en su trabajo, si sus compañeros de trabajo ven a Cristo en su vida. Si usted es inspirador de otras personas mediante Cristo. Miren su vida si en su boca inspira a Cristo. Si su familia ve en su vida esa inspiración a Cristo. Mire si su esposa, su esposo, sus hijas ven a Cristo en su vida. Mire si sus empleados ven a Cristo en su vida. Mire si en su universidad ven a Cristo en su vida. Si ves esa vida de fe. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes
puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme.
buscar.